Mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que se encuentren muy bien este maravilloso día. Hoy terminamos todo el término del proceso de las frecuencias evolutivas a nivel de conciencia. Estamos en el nivel ya de cómo convertirnos en oración. El poder de la oración es maravilloso, pero a través de las acciones, que es realmente maravilloso. Estamos en el capítulo número 22, convertirte en oración, que es realmente extraordinario. Entramos en este proceso que es maravilloso. Todos los estudiantes suelen pedir consejos prácticos sobre el cómo. De manera pragmática, puedes tú aplicar la verdad espiritual y subjetivamente instruir la espiritualidad. ¿Cómo se puede hacer eso? Todo se hace a través de una plataforma del ser en el mundo que sirva al progreso espiritual y la evolución. Mapa de la conciencia en este nivel. Visión de Dios, un ser maravilloso. Visión de la vida es, todo es. Nivel, iluminación, logaritmo 700 a 1000, emoción, inefabilidad, o sea, todo es posible. Proceso, pura conciencia. Los estudiantes educados, por lo general, han adquirido una gran cantidad de información acerca de una multitud de prácticas espirituales y muchos conceptos. La transformación desea en todo el proceso de pasar de oír, a hablar, a conocer, a ser y ser. O sea, ya no tanta teoría, sino a la realización del ser a través del hacer. Esta progresión es en realidad lo que es presuntamente conocido a lo desconocido y es desde lo familiar a lo nuevo. Lo familiar, como lo habla muy bien Joe Dispenza, es todos los conceptos que ya están automatizados de forma inconsciente que hay que quitarlos y limitarlos totalmente. Así, la aplicación efectiva de la información espiritual todavía puede aparecerse como algo incierto. La propia mente se convierte en interesada en la evolución cuando se da cuenta de que hay una dimensión más elevada de la verdad más allá de la mentalidad habitual y los dominios de la razón y la lógica. Eso es bien importante. Tu propia mente, como hay un toque divino, dice, oye, hay algo más, quiero investigar. Recuerde que la mente, al ser humano, a nivel de los códigos reptilianos, le encanta la investigación y los retos. Es interesante que entonces puedas ir dirigiendo este descubrimiento hacia el despertar espiritual. Otra gente, estudiantes, pueden ser altamente motivados por cualquier inspiración o por experiencias fortuitas que son transformadas en iniciar el proceso de la elección consciente del proceso y el progreso evolutivo a nivel espiritual. Hay necesidad de realmente sacar el potencial en virtud de las propicias circunstancias de las cuales la intención y la voluntad son el punto de apoyo de la energía para podernos activar mucho más. La realización del potencial tiene un efectivo propósito de manera positiva de retroalimentación, por la cual la intención se ve reforzada y el proceso espiritual gana impulso del ser en lugar del yo. Empecemos con una pregunta muy sencilla. Se ha descrito que incluso un simple, muy simple principio espiritual para la vida es suficiente para hacer grandes progresos. Y es totalmente cierto. Por ejemplo, ser amable con toda la vida, perdonar, no importa qué, o ser buena voluntad con todo lo que existe. El solo hecho de ser seres humanos con calidad humana es maravilloso para poder evolucionar. Tomar una o dos frases de un salmo favorito, reflexionar con él varios días, te permitirá alcanzar objetivos realmente maravillosos. La respuesta es, el camino más efectivo es el desarrollo de todo tu ser para alcanzar metas importantes. Una simple herramienta aplicada de forma coherente y rigurosa es más efectiva que leer todos los libros y tener episodios esporádicos de entusiasmo. Entonces, si yo tengo una herramienta práctica que es hacer el bien sin mirar a quién y lo hago permanentemente, eso es más valioso que toda la documentación que puedas adquirir en la parte teórica, pero poco en la práctica. La persistencia es una característica de un solo punto de vista en el concepto mental. Por analogía, tirando de una sola hebra del hilo, todo el suéter se va a deshacer y convirtiéndose en un desecho.
Entonces, es cuestión de ir trabajando de forma ordenada sin dejar grietas para poder avanzar. Y eso lo haces cuando estás construyendo el ser de éxito que hay dentro de ti. Cada paso adelante convoca la información adecuada y adquirida para ampliar y clarificar todas las experiencias. Por lo tanto, los dictados básicos se experimentan y se confirman. El fenómeno del aprendizaje no es por la propia causa y el efecto, ni la experiencia gratificante es considerada como las ganancias. Podemos ir mirando más en contexto, lograr resultados menos fortuitos que se puedan desarrollar a largo plazo contundentemente. En la práctica de la voluntad, uno se convierte en una especie de bondad en sí misma y se va transformando. Así la expectativa debe ser dejada todo de lado. Por asentimiento a voluntad, la transformación se conduce automáticamente como consecuencia del contexto, no solo del contenido. Ser amigable no es proceso de la causa, en otra reciprocidad, pero abre las puertas de lo no lineal a una mayor posibilidad donde encuentras todo el proceso de la mente, de la conciencia y la energía de Dios. Pregunta, pero ¿cómo una práctica espiritual desemboca y puede generar un cambio? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos para eso? ¿Cómo se puede cambiar de esto a un eso? Respuesta, no es un proceso de cambio, sino de emergencia evolutiva. Tenemos que trabajar para poder generar resultados importantes a través de un cambio de mentalidad. Te lo pongo muy sencillo a través de un ejemplo. La larva no se transforma en mariposa, sino que se convierte en el proceso del cumplimiento de su potencial como un producto de la evolución y la creación. El producto final es la hermosa mariposa. El inicio es la larva y va desarrollándose paso a paso. Repito, la creación es evolución por la virtud de la realidad interior del potencial emergente. O sea, es emergente, estás creciendo, estás desarrollando de forma organizada. No hay límites para ti. La intención de la voluntad espiritual es suficiente. Lo aparentemente nuevo representan lo no manifestado, volviéndose en manifestado, del mismo modo que aflojar un puño revela la mano abierta. O sea, ya no tienes que por qué golpear, abres la mano y la extiendes con calidad humana. Cada elección positiva aumenta la posibilidad y la probabilidad de nuevas elecciones positivas, lo que está también de acuerdo con la teoría cuántica. Cada elección positiva acerca de un campo de atracción superior de conciencia es el mundo secular donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Eso es normalmente el contexto que normalmente se maneja a nivel general. Es igualmente cierto que por la integridad y el esfuerzo, los anteriormente pobres pueden llegar a ser ricos, por supuesto que sí. Y los antiguos ricos por error pueden llegar a la quiebra, está demostrado. La vida humana ofrece un gran valor como óptima oportunidad para la evolución espiritual. Es cuestión de tomar decisiones para apuntarle a qué le está llegando y entregarle a Dios tus sueños, tus metas, para que no tengas esa carga tan pesada. Por elección, el archivo de hierro del espíritu que es representado en diversas regiones de gran omnipotencia, omnipresencia, campo de conciencia a sí misma. O sea, toda la energía está puesta en el aquí y en el ahora y en el proceso maravilloso del desarrollo del ser. Esto es analógico al efecto de un campo electromagnético de infinita energía. Es todo el proceso cuántico del campo atractor que te permite ser lo que tú quieres alcanzar a ser. Pregunta, ¿pero esta definición de contextualización introduce el concepto discutible de libre albedrío? Respuesta, los argumentos acerca del libre albedrío suelen ser falsos en virtud de la inadecuada contextualización y la confianza en lo hipotético. ¿Qué significa? Los seres humanos acomodamos todo dependiendo la frecuencia a la que estemos vibrando. Si son muy bajas, máscaras. Si son intermedias, enmascaramos también y queremos incluir muchas cosas. Ya a través de una evolución arriba de 600,
no existe dualidad. La mente ya no está bloqueando el proceso y estamos desarrollando todo a través del mecanismo de ser y convertirnos en la oración, la propuesta del amor de Dios. Después de todo esto terminan como discursos intelectualizados y lo más particular de este proceso es que terminan con discursos intelectualizados, o sea, argumentamos todo, de manera que nos den esperanza inconsciente para nuestro libre albedrío, porque queremos generalmente acomodarlo de acuerdo a nuestras condiciones, circunstancias o beneficios. Todo esto será negado como una realidad posible, evitando así la responsabilidad espiritual de la rendición de cuentas. Las opciones tienen parámetros de los cuales surge la responsabilidad y la culpabilidad. El rango de opciones en la consecuencia de una gran multiplicidad de factores, tanto conocidos como desconocidos. Todo esto incluye lo que podría ser mejorado y llamado inclinaciones kármicas o de impulso. O sea, como que tenemos esa tendencia a seguir trabajando un poco de más cuando le entregamos esta energía al amor de Dios y nos permite aligerar la carga y las tareas kármicas. Todo en un proceso de dinámica no lineal también se desprende el principio de la interacción. ¿Qué significa esto? Por la cual una elección repetida u opción progresivamente se convierte en una probabilidad. O sea, atraemos tantas cosas que vamos materializando a través de nuestros pensamientos, conceptos positivos o negativos. Pregunta: ¿qué pasa con las revelaciones importantes o las experiencias espirituales que dan lugar a cambios bruscos mayores? Respuesta: es por la repetición vibracional de las avalanchas y otros fenómenos naturales de mayor importancia que ocurre esto. Los posicionamientos egoístas se debilitan en virtud de aparentes pasos pequeños e insignificantes. Por ejemplo, solo decir gracias siempre que sea posible puede llegar a una persona mucho más agradecida y más generosa. Por atracción, ahora sin esfuerzo, envía sucesivamente beneficios previamente no alcanzables por el concepto de menor esfuerzo. En muchos sentidos, el aprendizaje espiritual es también similar a las nuevas habilidades adquiridas por repetición y práctica hasta que se convierten en naturales, como una segunda naturaleza de un proceso habitual. El aprendizaje también se ve facilitado por la inspiración y la identificación con figuras admiradas que muestran atributos deseados. ¿Tendemos a ser como aquellos a quienes admiramos? Sí, porque es el proceso de cambio que queremos tener en nuestra propia vida. Pregunta: ¿qué cualidades son de mayor ayuda para un devoto que no esté familiarizado con el avance espiritual? Información de la conciencia. Vamos a trabajar un poquito el concepto de qué debe hacer esta persona. Adoptar las aptitudes asociadas con la mente superior y seleccionar cualquiera de esas virtudes, o sea, conectarse con el propósito de vida. Generalmente la gente reniega o rechaza las actitudes negativas o los vínculos con los posicionamientos. Simplemente lo que tienes que hacer es tomar qué es bueno, qué te sirve, qué te nutre, qué te beneficia y le da calidad de vida. Primero a tu ser, a tus seres queridos y en beneficio de la humanidad. Debes actuar de manera amable con todos los cambios y los casos hacia uno mismo y hacia otros. Debes rechazar de alguna forma la violación de los principios espirituales de ganancia a corto plazo, que normalmente son hechos fraudulentos. Crea una imagen propia idealizada y practicada comúnmente con un papel de cine. O sea, es importante tener tu propia imagen y ser auténtico. De tal manera que puedas actuar como sí y vas a traer la conciencia de la parte de la potencialidad real que se convierte en ese ser que es realmente admirado. Todo dentro de un recurso de aprendizaje es a menudo sorprendentemente eficaz simular la cualidad que se desea y a continuación sorprenderse y descubrir que ha sido un aspecto no activado latente de su propia potencialidad. ¿Qué significa? El potencial del ser humano está innato, está en cada ser. Hay cosas que los demás tienen que son maravillosas. Observan que eso que él hace, naturalmente tú también lo puedes hacer. Ese es el proceso del modelaje. Para mucha gente que hace autosuperación, la prioridad número uno es la vida
con la identificación del personaje admirado en lugar de envidiarle. O sea, estás trabajando en un concepto de si él puede, yo también puedo. Todo esto es un ejercicio práctico. Antes de salir a casa, revise cómo le gustaría hacer y dedicar de esto de esa manera. Planea tu día, prográmalo, organízalo y estructúralo perfectamente. Al hacerlo, ten en cuenta la respuesta de los demás y su actitud vistosa, considerado de forma graciosa y muy armoniosa. Declina la seducción y la tentación a lo que no es importante o sensacionalista para ti. Entrégate al dudoso placer de llegar a tomar lo mejorado del reparto, de los intercambios emocionales. O sea, disfruta todo el contexto de la visualización, de la creatividad y darlo por hecho. Todo este ejercicio es agradable y consiste deliberadamente que te permite cómo otras personas pueden ganar, así también tú lo puedes hacer y puedes descubrir tu propia grandeza interior y tu maravillosa generosidad. Ser emocionalmente mezquino crea pobreza emocional. Cada victoria que se da a otros, paradójicamente, te va a hacer mucho más rico y con la práctica uno acaba emocionalmente siendo mucho más rico. Pregunta, ¿no es eso automodestia o para agradar a la gente? ¿Qué debes hacer? Estas son las actitudes ilusorias, consecuencia de la pobreza espiritual y la baja autoestima. Normalmente, cuando la gente critica, cuestiona, condena deliberadamente es porque vibra en frecuencias muy bajas. Salte de esa trampa mental y emocional que de nada te sirve. Actuar con gracia espiritual significa ser generoso, porque la fuente de la gracia es el amor que es ilimitado y nace de tu ser interior. Actuar con pequeñez y por medio de la avaricia apoya la pobreza espiritual y cierra la puerta a la fuente de la gracia infinita que ya está presente en todo tu ser. Los pequeños actos del yo provienen de la limitación y se ven a sí mismos necesariamente como algo insuficientes. Son, por tanto, defensivos y vigilantes del beneficio. El pequeño yo es avaro, desconfiado y codicioso. Es inconsciente de la experiencia que ya hay un yo atractivo o alternativo que solamente espera la activación por la invitación del asentimiento. El pequeño yo tiene miedo y no quiere confiar en el yo superior o yo grande que tienes dentro de ti. Por lo tanto, la trascendencia requiere la fe y el valor. Pregunta. Por ejemplo, a menudo usa el buen humor durante las lecturas y la interacción interpersonal. La gente a menudo se sorprende porque tiende una imagen de un maestro espiritual serio, piadoso, como un orador y una exhortación fuente de la inspiración. Respuesta. La paradoja es que el humor es en realidad un enfoque muy serio de los conflictos, los dilemas espirituales y a menudo mucho más eficiente que las homilías triviales. El buen humor te permite ver las cosas en perspectiva. El humor surge de la abundancia y de la buena voluntad. Se opone y previene el dolor emocional y la ansiedad y trasciende lo negativo al exponer lo táctico, lo falaz y de otra manera serían muy inaccesibles. Al apropiarse de una falacia como el aspecto oculto de la propia personalidad, lo absurdo es revelado. A través del humor puedes ver alternativas, divirtiéndote porque haces que tu mente se abra al campo de desarrollar creación y desarrollo sin inhibiciones y sin limitaciones. Este es un mecanismo de la hipérbole que se expone en los sistemas valiosos de creencias que son ofrecidos como distorsiones racionalizadas de la verdad. El humor expone los engaños egoístas del yo. El humor revela puntos de vista alternativos y opciones, por lo tanto, de la liberación y la libertad. Clínicamente se asocia también con la mejora de la salud e incluso de la longevidad, porque te saca de los estados de depresión y de angustia. Los humoristas calibran característicamente en 400, son longevos y son queridos por todos porque son personas muy racionales que saben qué decir, cómo decirlo y le ponen el toque de la chispa que le motiva a los demás. El humor expone los aspectos reprimidos de la psiquis humana para que puedan ser identificados y más fácilmente reconocidos con propiedad y por lo tanto trascendiendo las trampas de la falacia.
Uno no necesita ser defensivo acerca de las debilidades y las flaquezas humanas si son reconocidas y aceptadas como propias. La verdadera percepción espiritual surge del reconocimiento de la esencia. Los grandes humoristas son amados porque su propia fuerza, aspecto y el reírse de la debilidad humana revela la capacidad de los oyentes de hacerlo de ellos mismos. El efecto del humor es terapéutico y también aumenta la vinculación humana y la compasión a través del reconocimiento mutuo. El humor reduce el dolor interior, la vergüenza y la culpa, revelando así más opciones benignas. El rechazo psicológico se deriva de la culpa y cuando la culpa es calmada, se produce la honestidad interior. El humor es el antídoto para la parte emocional, psicológica y espiritual. Pobreza, productividad y la pequeñez de la mezquindad y la falta de el concepto de altura. Pregunta, ¿es el humor entonces una vía aceptable para aproximarse al doloroso descenso de nuestro propio ego? Respuesta, sí es útil como ejemplo de técnica terapéutica espiritual que conduce a la libertad interior, la honestidad y la liberación. Es un antídoto para la vergüenza, el miedo y la culpa. Simultáneamente revela la capacidad y la fuerza interior que permite el reconocimiento de la grandeza innata y naciente. Con humor, los insaciables se vuelve accesible por el reconocimiento de la propiedad y la trascendencia. El humor facilita la integridad interior. Por el contrario, el ego no modificado y sin sentido del humor es sombrío. Pregunta, ¿cómo encaja el humor con la devoción? ¿No son diferentes? Respuesta, la devoción es la dedicación a la verdad y el amor por la cual el humor se convierte en un sirviente que ayuda a lograr el objetivo. Todo esto va a permitir disminuir el valor del error al contrarrestar la verdad con la mentira, proponiendo una justaposición, o sea, cambies, intercambies y te diviertes al hacerlo. La interacción subyacente del humor es la realidad muy seria y dedicada a la liberación de la ilusión del miedo, el odio y la culpa. Puede desenmascarar el ego, disminuyendo su dominación, se aleja del yo al yo. ¿Cómo surgen los grandes programas del ego? Son lineales y se componen de y se definen por la restricción del contenido. Vamos a ver un humorista que habla de un chiste del Maestro Jesús, que realmente es muy interesante. Se llama Peter Albeiro. Realmente el contenido de esta parte humorística es maravilloso porque pues te diviertes, disfrutas de manera genial y rompes todo ese contexto de culpa, dualidad, miedo, temor, resentimiento porque te ríes. El reír te genera muchas endorfinas. Entonces, todo el contenido que se puede dar en este proceso, que puede de alguna forma ser restringido a nivel lineal por el ego, es abandonado a través de la exposición de la no realidad, de las percepciones y los posicionamientos cuando te ríes, cuando disfrutas cada proceso. Tú puedes ver las percepciones del ego están alineadas con la conquista y la ganancia, porque para eso es, ¿ok? Hay que saberlas administrar, hay que saberlas manejar, hay que saber organizarse, ¿ok? Cuando las falacias de sus posiciones son expuestas a la luz del día de la conciencia, el dominio de la luz las desvanece. O sea, sencillamente todo lo que sea ganancia, todo lo que sea conquista de forma no adecuada, no correcta, indiscriminada, la luz las desaparece. Todo lo que te genere el ego de manera creativa, persistente, positiva, se potencializan en la luz. La realización del ser no es una ganancia, sino es una adquisición. En realidad, el desarrollo que tiene todo el proceso espontáneo, cuando los obstáculos se rinden y se eliminan a través de la luz de la energía de Dios, es realmente maravilloso. Los esfuerzos son realmente una consecuencia de la resistencia que a su vez son el producto de una ilusión. Entonces, hay gente que vive muy ilusionada, con muchos sueños, pero no tiene un plan, no tiene un programa, o lo puede tener, pero la angustia y la preocupación, las frecuencias bajas no les permiten avanzar.
Cuando todo ese proceso los nubla el pensamiento y se van desvaneciendo en la luz que brilla en su propia persistencia, van a lograr cosas realmente extraordinarias. La presencia debe ser bienvenida, amada y no temida. ¿Por qué? Porque es la energía divina que es lo que te va a revelar el poder transformador de lo que es el amor de la energía de Dios. El concepto de Dios como temible es en realidad la broma final del teatro absurdo de él. Es lo que normalmente te han hecho sentir para controlarte, para manipularte y para no llevarte a o no permitir que tu ser llegue a un nivel superior. Porque para la gente en algunas organizaciones es mejor tener borregos. Pregunta, ¿cómo llega la devoción a ser una cualidad dominante? Acepta que uno es siempre y se siente atraído por el destino y es impulsado por el pasado. La evolución de la conciencia es una herencia kármica porque es una cualidad innata a la conciencia humana. El valor surge del compromiso y la integridad de la orientación y la dedicación. Una característica valiosa de dedicación es la felicidad con que el tiempo se compone en poderse ver tranquilo pero persistente en el fervor del interior. El valor de la persistencia vigilante es que solo por la conciencia de un efecto del ego tiende a deshacerse. Todo esto se maneja a través de rendición y la invocación de la oración. La voluntad divina facilita la transición de lo mejor a lo mayor por el ser sin esfuerzo que apoya la energía de la intención. Entonces la intención es realmente maravilloso. Una cosa es la intención y otra cosa es la ilusión. La intención es querer hacer cosas. La ilusión es desearlo, pero no hacer nada para lograrlo. El ser es una atracción magnética por la que progresivamente la voluntad personal se rindió y la resistencia es totalmente debilitada. Así, el propio camino es su propio cumplimiento gratificante y revela recompensas progresivas. Cada paso, no importa lo insignificante que parezca, es igualmente valioso. Pregunta, ¿qué pasa con el efecto del maestro espiritual? Respuesta, el nivel de conciencia del maestro espiritual a través de la transición silenciosa también facilita la transformación de la información de la mente a una realidad de la experiencia subjetiva. El nivel de conciencia y el campo de energía vibracional del aura del maestro es el producto de la evolución de la conciencia y no es personal. Cuando estamos trabajando con grandes maestros, activas cualidades nacientes del estudiante en un nivel no verbal. Por analogía, se podría llamar el equivalente espiritual del anteriormente mencionado efecto Roger Reisner. ¿Qué es esto? El fenómeno cognitivo que tiene lugar cuando una persona demuestra que lo que creía imposible es posible, abriéndose hacia el camino para otros cambios que crean que lo puede llegar a conseguir. Se transmite como una alta frecuencia, un campo de alta energía a través del aura. En 1940 se definió el récord mundial de velocidad de 1 milla en 4.01 minutos. Durante los siguientes 14 años este tiempo permaneció sin ser superado. Médicos y científicos afirmaron que no era solo el concepto de ser peligroso el ser humano intentar superar el límite, sino que era prácticamente imposible. El 6 de mayo de 1954, Reiner corrió la milla en 3.59, cambiando la descripción de imposible mientras estudiaba medicina y entrenaba 30 minutos al día. Su cualidad se deriva de la certeza que se basa en la experiencia y la realidad. El mismo fenómeno es aceptado por los grupos de apoyo en lo que se da como poder del promotor que deriva la experiencia exitosa y por lo tanto el dominio del problema que se presenta. Hoy lo vemos cada 4 años en las Olimpiadas cómo se van rompiendo récord y récord que aparentemente eran imposibles, pero la gente se entrena y se prepara mentalmente para poderlo hacer. Estos grupos espirituales irradian un campo de alta energía que beneficia al recién llegado por la orientación individual y el grupo gestiona por la autohonestidad.
Cada nivel de conciencia representa un campo de atracción que domina el campo específico de la conciencia en virtud del poder intrínseco innato. En los grupos grandes de gran prestigio, esto es referido literalmente como el poder superior. A menudo la palabra Dios se evita porque es promesa de errores y definición de múltiples sistemas de creencias en conflicto, incluyendo el miedo y la culpa por las representaciones antropomórficas de Dios, de todo lo que se ha dicho que Dios te va a castigar, en cantidad de cosas. Para ayudar al progreso espiritual, selecciona profesores verificables y enseñanzas y evita que los que tienen algo que ganar por adhesión o alienación a ellos. Evita los grupos de profesores que estén necesitados, codiciosos y controladores. El ser está completamente satisfecho y no tiene necesidad para ganar nada. El maestro es un servidor de la verdad y no su origen. Todos los que sirven a Dios se esfuerzan por Dios. En todas las escrituras espirituales, esta afirmación actualizada en las diferentes culturas de las lenguas que la divinidad es sensible a la lealtad. Se suele empezar con un estilo como, eso que me conoces es mío. A partir de estas palabras aparece que no es tanto lo lejos que estés del camino, lo importante, sino es lo que estés tú en ese camino y que puedas recorrerlo de manera maravillosa. Vamos a ver un video realmente maravilloso, Gloria in Excelsis Dios, que es realmente maravilloso. Espero que este material que les acabo de compartir durante todos estos videos de cómo elevar la frecuencia vibratoria, que está manejado por grandes expertos, por grandes personalidades, nos pueda servir para poder tener una bitácora de vuelo que nos permita alcanzar el nivel que cada quien pueda lograr en beneficio suyo y de sus seres queridos. Les habló su amigo y coach Dumas Santana. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.